Dios les bendiga, hermanos. Estamos en un nuevo año, nuevas bendiciones seguramente van a venir a nuestra vida. Algunas se van a redondear, ya el Señor nos ha venido bendiciendo. Vamos a meditar sobre su palabra hoy, seguramente hay nuevas bendiciones dentro de esta palabra. Voy a invitarles, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 10 y 11. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Para los que están tomando anotaciones, el tema de esta meditación se llama la iglesia de los últimos tiempos. Vamos a meditar sobre eso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Les invito también a leer en el 3:16, dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tome su lugar, hermano. La iglesia de los últimos tiempos, la iglesia del principio de dolores que marca la profecía bíblica, se va a caracterizar por ser una iglesia fiel en algunos casos y también se va a caracterizar por ser una iglesia apóstata. Filadelfia, que es la que leímos primero, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, representa a la iglesia fiel y vamos a estar meditando sobre ella. La Odisea representa a la iglesia apóstata, a la iglesia que no es fiel, a la iglesia que es tibia, aquella iglesia o miembros de la iglesia que no se definen, que no son fríos ni calientes. De eso vamos a estar meditando hoy, hermanos, porque en razón de ser un nuevo año, debemos de tomar decisiones ya firmes, debemos de decidir qué vamos a hacer. Vamos a continuar igual, vamos a emprender nuevos planes en el Señor. Tenemos que definirnos ya. Las 7 parábolas, hermanos, del reino de los cielos de Mateo 13 tienen un paralelismo con el mensaje a las 7 iglesias. Son 7 parábolas y son 7 iglesias a los cuales se les envía un mensaje. La parábola de la perla de gran precio corresponde a la iglesia de Filadelfia. La parábola de la red pertenece o corresponde, hay una similitud al mensaje de la iglesia de la Odisea. La red representa el evangelismo, la red representa el mensaje que se da desde los púlpitos, que se dan desde las campañas evangelísticas, que se dan a nivel personal, usted en su hogar cuando le comparte a su conocido. Es la red. Esta red toma de muchos tipos de peces flacos, peces gordos, ballenas, algunos charalitos, ¿sí? Pesca de toda esta red. Es más, ni se dan cuenta, ni nos damos cuenta, obviamente, si el pez es bueno o el pez es malo, porque la red se tiende, porque la misericordia de Dios alcanza para todos. Amén. A todos ustedes que comparten el mensaje de Dios, están colaborando con el reino de Dios, lanzando esta red y atrapando, por decirlo así, a los peces que van a ir al depósito. Pero en la iglesia de la Odisea se habla de que hay algunos en la Odisea que no son fríos ni calientes. Y en la parábola de la red se habla también de que cuando ya la red ha atrapado a la totalidad de los que deben de entrar, a la totalidad de los gentiles que tienen que atrapar el reino de los cielos, entonces esa red, los peces empiezan a seleccionarse. ¿Sí conoce la parábola de la red, verdad? Así lo doy por entendido. La red atrapó de todos y vienen los pescadores y empiezan a elegir y sacan, ¿verdad? Unos para la olla, ¿sí? Y otros al monte o no sé dónde caigan, ¿verdad? No sé si ha estado en esa situación cuando los pescadores arrastran peces, ¿verdad? Y no todos los agarran. La red es buena, el mensaje es bueno, pero el que elige finalmente no va a ser ni usted ni yo. Nosotros nada más tiramos la red. Ese es nuestro trabajo. Pero va a haber una elección, va a haber una selección según esta parábola, en donde el pescador viene, que es muy conocedor, y elige, no sé. Él sabe cuál es el criterio. Pero en general, hermanos, los peces que no dan la estatura, que no dan la medida de los requerimientos del pescador, son sacados. Esta es la iglesia de la Odisea, la que es ni fría ni caliente. Por eso representa, o hay un paralelismo con esta parábola, lo que sucede con la iglesia infiel. Pero Filadelfia representa a la iglesia fiel, a la perla de gran precio, aquellos que han escuchado a su Señor y le han obedecido, aquellos que no han puesto tropiezo a los ministros, aquellos que han cedido su voluntad al Señor y han aprendido a través de la enseñanza. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del rapto,
Es la iglesia que ha dado la estatura. Es la iglesia que ha dado la medida del Señor. Les invito a leer en Efesios, hermanos, que dice la palabra en Efesios 4, 11 y 12, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros que se encuentran en las iglesias locales, que se encuentran en las iglesias de Cristo, formando parte de la iglesia de Cristo, la iglesia fiel, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hay peces que van a dar esta estatura, hay peces que no lo van a dar. Quisiéramos que en todas las iglesias locales fuera la iglesia fiel, pero no, hoy no vemos a muchos. Durante todo este año hubieron muchas pruebas, hubieron muchas dificultades y oramos para que el Señor les dé fuerza, fortalezca a todos estos hermanos que están pasando por pruebas, dificultades, tribulaciones, para que permanezcan y sean parte de la iglesia fiel. La red, hermanos, es buena, pero hay que elegir. El Señor se va a encargar. Hay quienes hacen caso a los ministros, hay quienes hacen caso a las enseñanzas y a las predicaciones, y para ellos escogen el camino normal, por así decirlo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nadie en el cielo, hermanos, va a entrar. Dice que ni carne ni sangre hereda el reino de los cielos. No me imagino un cielo donde haya un envidioso, por ejemplo. No me imagino el reino de los cielos con un envidioso ahí. No me imagino un reino de los cielos en donde el mentiroso va a seguir mintiendo, en donde el idólatra va a seguir siendo idólatra. No me imagino. Vamos a tener que llegar a una unidad de la fe. Vamos a tener que llegar a una unidad, usted y yo, hermanos, para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a tener que tomar la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Los ministerios, la escuela dominical, los maestros que se esfuerzan por instruirle, hermanos, están cumpliendo con la parte que les corresponde para que todos entremos y demos la estatura. Porque tenemos que darla, hermanos, aquí en la tierra, tenemos que darla, pero aún no la vemos, porque el Señor no va a llevarse a una iglesia que no esté preparada, se va a llevar a una iglesia que esté preparada, que sea una iglesia perfecta, sin arruga, sin mancha, amén, pero aún no la vemos preparada, pero va a tener que ser preparada. Los que han escuchado los mensajes, los que han escuchado las enseñanzas, y son no duros, sino son de servicio suave, de servicio dócil, y que siguen alcanzando la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que entre nuestras filas haya iglesia de Cristo que aún no ha alcanzado la estatura de la plenitud? Lo entendemos de los que son recién convertidos, lo entendemos de los que están en un proceso de aprendizaje, y todos lo estamos de alguna forma en un nivel u otro. Pero dice la palabra que así como nos observamos tan distintos los unos a los otros, unos bien refunfuñones, ¿verdad? Otros que todo les hace daño. ¿Cuántas características hay en nosotros que el oro que es nuestra vida delante de Dios, ¿sí? Es un oro que todavía está aleado, es un oro que todavía está mezclado. Hay quienes a través de la enseñanza y del lavamiento de la palabra y de la oración han estado dejando que el Señor trabaje en su hombre interior y lo fortalezca diariamente. Pero hay otros que no son tan dóciles, hay otros que están aleados con acero, son de corazones duros, es oro aleado con acero, imagínenselo. En nuestras filas, en la iglesia de Cristo, también hay, se aferran, son bien aferrados, yo soy así, voy a seguir siendo así, el Señor me trajo así, yo voy a continuar siendo así. Pero sucede que el Señor no quiere llevárselo así, sucede que el Señor quiere llevárselo hecho una nueva criatura. Amén. Es que no podemos entrar distintos, por así decirlo, en el reino de los cielos. Nos van a unificar, hermanos. Siempre hemos hablado que somos distintos, ¿verdad? Nos van a unificar a todos. Mire, en el reino de los cielos ya no va a haber quien diga, ay, ¿sí? Aquí puro bailar son, puro danzar son, aquí puro cantar son. ¿Verdad que ya no? Hasta los que no son entonados van a entrar bien entonaditos. Amén. Hasta los que no dan el do alto o el mayor, ¿sí? Van a entrar bien entonaditos. Porque si somos la iglesia de Cristo,
El Señor se va a encargar de darnos la estatura. Amén. La estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que elegir, pero tenemos que escoger. ¿Queremos darlo a través de la enseñanza? Con docilidad. Aceptando la enseñanza con docilidad. Si echáramos un vistazo así en forma aleatoria, ¿cuántos mansos de corazón habemos aquí? Como decía Jesucristo, ¿verdad? Mansos y humildes de corazón. Niños. Ay, sale ahí el cobre todavía. Bueno, perdón por la expresión, ¿verdad? Salió nada más así. El oro aliado con cobre. El oro aliado con acero duros. El oro aliado con aluminio. La enseñanza, ¿sí?, no la ha absorbido como debería de ser. Los ministros están cumpliendo, hermanos. Dice aquí, hasta que todos lleguemos, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Cómo es posible eso? Si aún hay entre corrientes cristianas, hay quien todavía se anda peleando por si se ponen el velo o no se ponen el velo, o si usa un vestido largo, o si usa un vestido corto. Pensamos de distintas formas y de distintas maneras, pero nos van a unificar, hermanos. Amén. Nos van a hacer uno, hasta el más refunfuñón, ¿sí? Va a entrar pero como sedita. Pero hay métodos. Hay quienes son echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, por falta de sujeción, por falta de no haber obedecido al evangelio de Dios, por falta de no haber aceptado, ¿sí?, el plan de salvación del Señor. Dicen las parábolas que van a ser echados a las tinieblas de afuera. ¿Y qué dice? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Pero afortunadamente hay quienes son echados a las tinieblas de dentro, como el de 1 Corintios 5:5. ¿Qué dice de él? Es un hombre que no entendió las enseñanzas de los apóstoles. Es un hombre que no obedecía las enseñanzas de los apóstoles, que era aferrado, que él tenía la razón siempre, ¿sí?, que no le daba la razón a otro porque él ya era muy maduro. Es más, ya era del primer mundo. Lea 1 Corintios 5:5. Dice así la palabra de Dios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A este hermanito lo tuvo que tratar el Señor. Pero de que daba la estatura, la daba. Amén. Pero de que iba a entrar perfeccionado, entraba. El Señor, hermanos, antes de irse, después de su resurrección, no dejó a sus discípulos imperfectos, así como eran. Cuando murió, todos sus discípulos se dispersaron. Unos regresaron nuevamente a pescar, a dedicarse a sus oficios, ¿sí?, imperfectos, incrédulos como Tomás. No nos dejó así el Señor. Tenía que dejarlos completos, tenía que dejarlos preparados. Amén. Y estuvo 40 días después de su resurrección enseñándoles las Escrituras y diciéndoles de todo lo de las Escrituras que hablaban acerca de él. Y después vemos a un Pedro poderoso en la palabra. Después vemos a un Tomás ya no incrédulo. Los dejó preparados. Es que así es el Señor. Amén. Hermanos, el Señor, según lo que leímos, viene por su iglesia. Amén. La venida del Señor es segura. Ya no tenemos ni que discutirla. Alguien comparaba la venida del Señor como el día de la muerte. La muerte es segura, a menos que el Señor venga antes, ¿verdad? Pero nadie sabe qué día es. Hay enfermos terminales que les dicen que tienen 2 días y pasa 1 año, 2 años y no se mueren. Nadie puede fechar la venida del Señor. Es como la muerte. Va a venir de repente. Ya no va a haber posibilidades de agarrar la bolsa y echar los cosméticos, ¿verdad? No va a haber. Ya no va a haber tiempo. Muchas veces de nuestros afanes, también los hombres, ¿verdad?, tenemos nuestros propios afanes. Va a ser repentino. Nadie la puede fechar. Hay quienes se han atrevido a fechar la venida del Señor y se han quedado vestidos de blanco, se han subido a los cerros, han vendido sus bienes o las han regalado, pero han tenido que bajarse de nuevo del cerro, avergonzados, porque nadie tiene la fecha de la venida del Señor. Pero es segura, como la muerte, es seguro, pero nadie puede dar ni día, ni hora, ni mes, ni año. La palabra de Dios nada más nos da ciertas indicaciones de que está cerca, de que está próximo. El tsunami, por ejemplo, es una señal de la venida de Cristo. Como que cada vez se van a hacer más evidentes. Pero para la iglesia fiel hay una promesa. Amén. Para la iglesia fiel está la promesa que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Amén. Sabemos, hermanos, que el Señor va a venir de repente, pero también sabemos que el Señor no hace nada sin decírselo a sus santos. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, un día se va a levantar, como cualquier otro día, a sus actividades, va a ir a acordar sus pantalones, tal vez a su fábrica, no sé, alguien va a ir a su oficina, pero se va a levantar un día con una certeza en su corazón. Algo sucede hoy, algo sucede hoy. Porque el Señor, según Amós 3:7, hermanos, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero no se lo va a decir quizás una semana antes, quizás sea ese mismo día. Vamos a levantarnos con una certeza de que el Señor está a la puerta. Amén. Va a haber una certeza porque el Señor nada más no abandona hacia sus hijos, pues siempre le da señales, le da detalles, ¿verdad? Que debemos de estar atentos para percibirlo. Siempre, hermanos, hay un remanente fiel, gracias a Dios. Pero quisiera, hermanos, que todos fuéramos ese remanente fiel. El Señor así lo quiere también. ¿Qué dice la palabra en la iglesia de Filadelfia? Aparte de la promesa de que será librada en el día malo. Porque la gran tribulación, hermanos, no es para la iglesia. La prueba no es para la iglesia de Cristo. La iglesia, la prueba es para los terrenos, para los terrenales, para los que moran sobre la tierra. No son para los que han creído, no son para los que han buscado al Señor. Claramente dice aquí que es para los terrenales, para los que nunca quisieron nada que ver con Cristo y con el Señor. Para ellos es la prueba. Gloria a Dios. Dice al mensaje, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. El que tiene la llave de David. Algunos hermanos han preguntado cuál es la llave de David, porque están estudiando el Apocalipsis. La llave de David, hermanos, es la alabanza y la adoración tocada en el Espíritu. El que tiene la llave de David, nosotros tenemos que tener la llave de David. No debemos de hacer a un lado ni repudiar la alabanza, hermanos. La característica de la iglesia fiel es que tiene la llave de David también. La alabanza y la adoración. Por eso no es posible que en el reino de los cielos vayamos a tener que decir, porque puro danzar son. Mira cómo brincan. Ya no, como que no es compatible, ¿verdad? Decía, ya no va a haber un criticón ahí, ya no. Yo creo que va a estar saltando y brincando igual. Amén. Pero siempre nos falta, porque son los mismos que quizá en el infierno digan, aquí puros quejidos son. Algunos van a ser echados a las tinieblas de afuera. No seamos esos, pues. Escuchemos atentamente lo que dice el Espíritu a las iglesias. Durante todo este año pasado, el Espíritu ha estado hablándonos a través de los mensajes. Nos ha estado llamando y nos está diciendo, Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Nos ha estado llamando y diciendo, sé ferviente, sé recto, sé justo. Nos está llamando a través de la enseñanza de las Escrituras. Hermanos, la iglesia fiel es una iglesia que no tiene mucha fuerza, dice en el versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia fiel no es la iglesia la que se le ve excesiva fuerza, porque cuando las iglesias ya tienen su propia fuerza, ya no dependen del Señor. Cuando usted y yo nos demos cuenta de que no tenemos fuerza, empezaremos a depender de Dios. Simón Pedro, cuando iba caminando sobre las aguas para tratar de alcanzar a Cristo, ¿recuerdan ese pasaje? ¿Pedro qué era? Era un pescador. ¿Amén? Pedro sabía nadar, ¿de acuerdo? Pedro se hundía y aparecía 30 metros por allá. Él se las sabía todas. Más sin embargo, cuando iba caminando en la mar y se iba hundiendo, Pedro no dijo, yo sí puedo, me estoy hundiendo, pero yo voy a nadar y voy a llegar. No, sino que dijo, Señor, ayúdame. Pedro supo en ese momento que no dependía de sus fuerzas. Pedro supo en ese momento que no dependía de sus habilidades. Sabía que eso no era cuestión de sus habilidades, que de sus fuerzas. Sabía que si actuaba en sus fuerzas se iba a ahogar. Se iba hundiendo y iba pensando, en la siguiente que yo salga, le grito. ¿Verdad? La iglesia verdadera, hermanos, es aquella iglesia de oraciones de emergencia. La iglesia fiel es aquella iglesia que ora con fervor,
¿Qué busca su Señor? Porque lo necesita. Amén. Lo necesita. Es aquella iglesia que no hace oraciones demasiado compuestas. Hay veces que nos preocupamos de eso. ¿A poco Pedro necesitó de mucha teología para decir, Señor, ayúdame? Sé que han estado en algunos casos así. Oraciones cortas. Esas oraciones de emergencia, como la de Pedro, o como la de el ciego. ¿Se acuerdan del ciego? Que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nada más. Y siguió diciendo otras cosas, pero eso era lo que más se escuchaba. Y hasta todavía le decían, cállate. ¿Sí? Pero pues él tenía una necesidad, ¿verdad? Y el que tiene necesidad, abre la boca, cuando menos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O tenemos al publicano, que no se aventó la oración así como el fariseo, ¿verdad? Larga, larguísima, yo esto, yo lo otro, yo te doy gracias porque no soy como aquel. Sino nada más digo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y se golpeaba, dice. Era un hombre necesitado. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, hermanos, ora con fervor a su Dios, a nuestro Dios. Lo busca no mecánicamente, lo busca no perezosamente, lo busca con fervor. No es frío, ni es tibio, sino que es caliente. Amén. Esa es la iglesia por la que viene Cristo. Gloria a Dios. Señor, sálvame. Si Pedro hubiera compuesto una oración, estaría ahogado. Ahora, no quiere decir que las oraciones compuestas sean malas, hermano. Tampoco quiero decir eso. Pero hay veces que en la rutina de las cosas, en la rutina incluso del cristianismo, por así decirlo, que no debería de ser, entramos en rutinas también nosotros. Entramos en rutinas. Por eso el Señor, cuando les enseñó que deberían de ayunar, los judíos ayunaban y un chorro. Pero de repente tenía que levantarse y decir, es que ese ayuno no es el que yo escogí. El ayuno que yo escogí es hacer misericordia, dice. Entraban en rutinas. Y nosotros también entramos en rutinas. En las iglesias tradicionales, en los cultos de oración, por ejemplo, se acostumbra siempre poner a orar a ciertos hermanos, ¿verdad? Y todos, ahora va a intervenir nuestro hermano fulano de tal, graduado en Yale, en teología, y nos va a dirigir en oración. Entonces este hermano hincha el pecho y se suelta. Señor, Rey de los cielos y de la tierra, ¿sí? Tú sabes cuánto sufrimiento hay en el mundo. Tú sabes cómo están las cosas difíciles, Señor. Y le empiezan a informar a Dios. Y Dios informándose con ellos. Son prácticas que muchas veces caemos nosotros, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no que sea malo, ¿verdad? Que armemos nuestras oraciones, porque hemos enseñado también cómo orar. Hay unos hermanos que dicen, hermano, enséñanos a orar. Hasta los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y le dio el patrón más o menos a través del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero hay oraciones de emergencia, hermanos. Las oraciones de emergencia no tienen rima. Las oraciones de emergencia no tienen forma. No riman, hermanos. Ni son bonitas muchas veces. Las oraciones de emergencia no son como para grabarse, ¿verdad? En un culto de oración donde todos están levantando las manos. No es ni elocuente la oración de emergencia. Ahí imagínese un hermano arrodillado, escurriendo de lágrimas, gritando muchas veces. La oración de emergencia, hermanos, no es una oración que agrade a la carne. Es una oración que si están grabando, mejor graban para allá. No es para dejarlas grabadas. Pero esas son las que escucha el Señor, hermanos. Porque están saliendo de lo más profundo de nuestro corazón. Están saliendo de una necesidad. Nos sentimos necesitados. Cuando entendamos que necesitamos de Dios, vamos a orar así. Amén. No tienen métrica, no tienen estilo, ¿verdad? No tienen estilo, no siguen un orden. Tanto que hasta el profeta Elí se equivocó con alguien que estaba orando con una oración de emergencia. Y le dijo, esta está bien borracha, le dijo a Ana. ¿Se acuerdan también de eso? Esa era una oración de emergencia. Era una mujer que estaba amargada de su corazón porque quería tener un niño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y derramaba su corazón ahí. Mas sin embargo, ¿sí? Los que como el profeta Elí, ¿verdad?, estaban acostumbrados a las oraciones compuestas, decían,
No, esta está bien borracha. No entendía por qué lloraba tanto, ¿verdad? No entendía. Hermanos, no caigamos en la rutina del cristianismo. Piense que el Señor Jesucristo, en las filas del Señor Jesucristo, habían 12 apóstoles. Pero ni aún entre los 12, fíjense cómo es de curioso esto, ni aún entre los 12, inicialmente, cuando Él los eligió, habían gentes tan cercanas a Dios, ni aún entre los fariseos, ni aún entre los sacerdotes, había gente tan cercana a Dios como lo estaba Ana y Simeón. ¿Se acuerdan de Ana y Simeón? Ana era una mujer muy viejita, 84 años. Tenía 84 años, que había quedado viuda y solo había vivido 7 años con su esposo, échenle la cuenta. 84 más 7, 91 años. Se casó, supongan ustedes, de 12, 103 años. Era una anciana, pero dice que no salía del templo, ¿sí?, en oraciones y ayunos. Y de Simeón se dice que él era un hombre temeroso de Dios. Ni se dice que oficiaba en el templo, no se dice que fuera sacerdote, léalo. No se dice que tenía un puesto en la sinagoga, pero sí se dice de él que era temeroso de Dios, era un hombre justo, temeroso de Dios, y el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y ellos, fíjense bien, de todos los sacerdotes, de todos los que oficiaban en el templo, nada más ellos reconocieron al Mesías. Hubo un sacerdote que circuncidó a Jesús, sí, ¿verdad? Lo presentaron para circuncidar. Ese ni se dio cuenta. Tuvo al Señor cerca y ni se dio cuenta, ni se dio por enterado a quién estaba circuncidando, era uno más. Pero Simeón y Ana, que el Espíritu del Señor reposaba en ellos, se dieron cuenta. Esa es la iglesia fiel. Así es la iglesia fiel. Hermanos, para la iglesia fiel tiene otra promesa el Señor. En el versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia fiel, hermanos, no es una iglesia legalista. Hay veces que confundimos la fidelidad con el legalismo. No tiene nada que ver. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Los judíos en este caso representan a los legalistas, hermanos, a los que son ley, a los que siendo legalistas predican el perfeccionamiento, la perfección legalista. Aquellos hermanos que no pueden evitarlo, ser legalistas, lo pregonan, lo dan a conocer, es evidente en ellos. Son de los que dicen: soy santo, no te acerques a mí porque me contaminas. Yo soy ungido de Dios, ni cruces palabra conmigo. Soy santo, tengo mucho poder. Los legalistas son los que se dan cuenta, son los que siempre se han dado cuenta de que si anda bien o anda mal, la hermana o el hermano. Y no estoy hablando del oficio del pastor, fíjense bien, porque el oficio del pastor es ver que sus ovejas anden bien, pero el legalista se toma ese oficio, anda viendo perfeccionismo siempre en todos los demás, siempre pregona, siempre dice fulano y sutano, no está bien. A mí se me hace que la oración debería de hacerse así, ¿no? Que el hermano debería de conducir mejor así, que en esta forma se siente más bendición, que en esta otra, todo lo critica. Y dice la palabra, que el Señor va a hacer que se postren a los pies de la iglesia verdadera, la iglesia fiel, y reconozcan que es amada de ella, de Dios. Son los que después dicen: sí, hermano, ahora reconozco, mire, ahora reconozco que la gracia de Dios, por ella sobrevivimos, hermano. Hermano, ahora reconozco que si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiera yo sido consumido, hermano. Ahora reconozco, verdaderamente tenía razón usted, hermano y hermana. Tenía razón, yo era rebelde, yo era contestón, yo era esto, hermano. Pero estaba yo mal, yo estaba en mi carne y nunca me di cuenta. Se dan cuenta después y vienen reconociéndolo con la iglesia verdadera. Ahora, hermanos, el mensaje de hoy, hermanos, es para que nosotros nos apercibamos una vez más y decidamos. Termino con esto, hermanos. Es mejor ser tratado por Dios que por los hombres. Amén. Cuando David pecó, el Señor le dio una opción ahí y le dijo: oye, ¿quieres caer en manos de tus enemigos? ¿O quieres que mejor yo meta la mano?
¿Qué dijo David? No, Señor, mejor mete tú la mano, mejor corrígeme tú, porque los hombres son faltos de misericordia. De los hombres no puedo esperar nada, ellos me van a destruir. Tenemos que decidirnos hoy, hermano. ¿Queremos que Dios nos trate? Fíjense bien, porque nos va a tener que tratar si queremos ser de la iglesia del rapto, si queremos entrar unificados en la fe, unificados en la doctrina, unificados en la forma de ver las cosas. Cuando ya entremos unificados, vamos a decir, ay, por qué poca cosa andaba yo enojado, ¿verdad? Allá en la tierra. Cuando entremos unificados, vamos a decirle quizá a nuestra esposa, ya vistes por qué cositas nos peleábamos, ni valía la pena. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya va a estar unificada. Todos vamos a estar alabando y bendiciendo a Dios. Amén. O la otra opción, queremos que nos traten los hombres en la tribulación. En la tribulación. Ahí sí nos van a tratar los hombres. Y ellos no tienen misericordia. Los hombres son como las bestias que al agarrar una presa no la suelten ni echándole agua caliente. Cuando la agarran, la agarran. Tenemos que decidir. ¿Queremos que Dios nos saque las impurezas hoy? Que nuestro carácter que está medio aleado, medio digo, ¿verdad? Queremos que el quilataje quede exacto. Queremos que la estatura que espera Dios de nosotros la demos. El quilataje ya lo demos. Y salgan las impurezas. Salga el cobre, salga el aluminio, salga el acero o el carbono. ¿Queremos eso, hermano? Tenemos que decidirnos. Porque si somos la iglesia verdadera, si somos la iglesia de Cristo, de todas maneras nos van a meter al crisol. No nos van a llevar así. Vea qué imperfecto es y vea qué imperfecto soy. No me van a llevar así, imperfecto. Dios va a tratar conmigo, Dios va a tratar con usted. Amén. Les invito a ponerse en pie, hermano. En el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo usamos cuando evangelizamos y le decimos al no creyente, abre tu corazón. Hoy el Señor no le está hablando necesariamente a los incrédulos, hoy nos está hablando a nosotros. El Señor no quiere trabajar fuera de nosotros, no nos quiere dar una manita de gato nada más, ¿verdad? A que nos veamos bonitos así, con cara de piadosos. No nada más quiere que asistamos al culto de oración, no nada más quiere que levantemos las manos en la alabanza. El Señor, eso es externo. El Señor quiere trabajar dentro. Amén. Amén. Aleluya. Por eso dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué quiere que abramos? Porque quiere trabajar dentro. Porque quiere llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Afuera no, hermano. Afuera ya no. Por eso les digo, si continuamos no permitiendo que el Señor trabaje en nosotros, nos van a tratar los hombres. Yo le aconsejo que mejor no. Es mejor que nos trate hoy. Fíjense que el de 1 Corintios 5:5 fue tratado en vida. Fue tratado en vida por su rebeldía, por su obstinación, porque quiere seguir su vida cristiana como la venía llevando siempre, normal, cumpliendo con sus ofrendas, sus diezmos, cumpliendo con su asistencia. Caemos muchas veces en las apariencias. El Señor ya no quiere las apariencias. El Señor quiere que abra hoy usted y yo, hermanos, yo también, nuestro corazón y dejemos que Él entre. Voy a hacer una invitación, hermanos, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y medite sobre esta palabra. En este año nuevo que empieza, el Señor no quiere que sigamos jugándole al cristiano, ni quiere que sigamos fingiendo piedad, como que hacemos, no hacemos, como que queremos, como que quisiéramos. El Señor quiere entrar hoy a nuestro corazón e iniciar la obra de perfeccionamiento. Escuche bien esto, hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar, no quiere estar afuera todavía. Y entiéndalo bien, el único que puede abrir la puerta es usted. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es la única puerta que el Señor no puede abrir si no lo abre usted. No seamos
como la Sulamita, ¿verdad? Que pasó el amado y tocó la puerta y se tardó la Sulamita en ir a abrir la puerta, y cuando fue ya no estaba el Señor. Cuando fue ya no lo encontró en la puerta, ya no estaba disponible ahí. Y fue a la Sulamita y lo buscó en las plazas, lo buscó, dio voces, preguntó. ¿Por qué seguir preguntando por el Señor si hoy podemos encontrarlo? ¿Por qué seguir corriendo sin encontrarlo? ¿Por qué seguir manoteando como en el aire si hoy podemos hacer que Él entre a nuestro corazón y trabaje en nuestro interior? Yo invito a mis hermanos que quieran que el Señor trabaje en ellos, que pasen adelante, hermanos. En este año queremos orar por ustedes, que trabaje ya en nosotros, dentro. Ya no dejemos que esté afuera toque y toque, ya no. Los que no son creyentes aún, nuestros invitados, que quieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ya no dejen al Señor más allá afuera. Ya no quiere seguirlos maquillando, ya no quiere seguirlos haciendo cambios superficiales. El Señor quiere ya darnos la estatura, quiere llevarnos a la estatura, quiere trabajar en nuestro interior. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, he aquí estamos, Padre Celestial, delante de tu presencia.